Hola, ¿qué tal amigos de Saludable? Les saludo en una videocharla más. Su amigo el doctor Ángel Vanegas en esta serie de videos que hemos llamado Acompañamiento COVID-19. Voy a dar unos segunditos para que nos empecemos a poner en contacto por este medio, que se conecten. Parece que ahora sí los agarré ocupados. Está muy bien, ocupados haciendo la vida normal. Déjenme poner aquí. Muy bien amigos, pues ya nos empezamos a conectar. Bueno, pues contundente la información el día de hoy. 595.953 personas en el mundo se encuentran reportadas como contagiadas con este virus, que es el SARS-CoV-2, y la enfermedad se llama COVID-19. Hoy los Estados Unidos de Norteamérica dan un gran salto en la casuística y nos reportan hasta el momento actual 104.007 casos, o sea, una gran cantidad de personas. El 40% de estos casos están ubicados en el estado de Nueva York. Es increíble la manera en que se están desatando los casos por allá. Recordar que en China, que se ha detenido la fase epidémica de la enfermedad, tenemos reportados hasta el día de hoy 81.905 casos. El panorama en México, ya estamos en esta fase comunitaria donde vamos a estar reportando por lo menos una centena de casos diarios. Para el día de hoy se agregan 132 casos nuevos, para ubicarnos en 117 casos identificados con COVID-19. Y aquí hago un paréntesis, porque esto tiene que ver mucho con la falsa información que circula. Por supuesto que hay un subdiagnóstico, por supuesto que hay más personas que todavía en este momento no han ido al hospital, o que a lo mejor el día de hoy fueron, o que están cursando con síntomas y que no tienen tiempo de ir al hospital porque tienen que seguir trabajando, porque en ese momento no había pruebas, o porque solamente de los pacientes no graves, a un porcentaje muy pequeño, que hoy nos dieron el número de solo 10% de los pacientes ambulatorios se les está haciendo la prueba, pero sobre todo quedan fuera de la casuística como tal todos aquellos pacientes que no tienen síntomas. ¿Se acuerdan? Que van a ser muchos de los pacientes infectados con COVID en este momento, por lo menos un tercio, ni siquiera se ha enterado de que cursa con el contagio y no ha desarrollado la enfermedad. Sin embargo, esa persona tiene la capacidad de infectar a otros con el virus, con este SARS-CoV-2. Pues muy bien, tenemos la cifra de 2.475 casos sospechosos. Hasta el día de ayer llevábamos 8 casos reportados como defunciones. El día de hoy son 12, 4 casos más. La enfermedad más relacionada es la obesidad, con 67%. Diabetes e hipertensión, 50 y 50%, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un 16%, y también relacionados el tabaquismo y la insuficiencia renal crónica. Hombres, 57% de los casos, 43% en mujeres.
seguimos con la misma proporción. 90% de los casos no han requerido hospitalización. 10% de los casos sí han requerido hospitalización, y de ese 10%, solamente 7% de los casos están en terapia intensiva. O sea, son pacientes que están muy graves en este momento. Y también les platico que de todos estos casos todavía predominan los casos importados, o sea, gente que recientemente viajó, se infectó en otro país y se vino con el virus para acá a México. Ese es el 68% de los casos asociados a importación, es decir, contagiaron a gente cercana aquí en México. 25%, y solamente 8% de los casos no se les puede seguir el rastro de dónde vino la infección. Es decir, ya son casos de segunda o tercera generación aquí en territorio nacional. Vamos a estar viendo este comportamiento cada vez más y más y más y más y más. Pues muy bien, como les platicaba hace ratito, hoy nos informan que solamente el 10% de los casos ambulatorios, de los casos que van a un hospital con síntomas o a un centro de salud, solamente al 10% se les hace la prueba. Pero nos informan que a todos los casos graves, o sea, esos casos que han requerido hospitalización, se les ha realizado la prueba. Se informó también de una gran queja, incluso de personal de salud, de que no se cuentan con los insumos necesarios al momento actual, pero se reporta que los insumos habrán de llegar en la próxima semana. Pues ojalá que sea real. Ahorita lo de los insumos es una batalla en todo el mundo. De hecho, hace 2 días en Estados Unidos hubo una reunión encarnizada de gobernadores tratándose de poner de acuerdo con cuántos insumos de cada que ameritaba cada estado. Realmente en todo el mundo ahorita es un pleito con los insumos, porque las cadenas de producción en gran medida han parado, las aduanas muchas han parado, y eso también implica una dificultad para poder distribuir insumos. Por eso hemos platicado que cerrar aeropuertos es una mala estrategia en términos generales, es una estrategia que no genera ningún beneficio para los países del mundo. Estoy aquí tratando de quitar un poquito de luz para que no se vea tan blanco. Bueno, también en los temas que yo les puse el día de hoy es que la gente se queja, incluso colegas con los que yo tengo contacto, amigos míos, dicen que no hay suficientes pruebas. Parece ser una realidad. En términos generales, haciendo cuentas, la verdad es que México adquirió muy poquitas pruebas y las pruebas son escasas en el mundo. Si no mal recuerdo, se adquirieron alrededor de 10,000 pruebas y en la primera fase se iban a utilizar 4,000, y yo creo que casi se han gastado esas pruebas y hacen falta más pruebas. De manera que se están racionalizando las pruebas. Yo podría pensar que incluso pacientes que están hospitalizados no se les está haciendo la prueba, pero mi comentario no es para generar más falsas noticias. Este comentario no es para que ustedes se sientan desamparados, todo lo contrario. Todo paciente que tenga manifestaciones atípicas de neumonía, que es, digamos, la situación grave relacionada a la enfermedad de COVID-1, claro que va a recibir el tratamiento que debe de tener, va a recibir los días de hospitalización que debe de tener, y todo paciente en este momento, recuerden, hoy hice una publicación ya muy desmenuzada y encontré un video formidable para ustedes de lo que consiste el aislamiento domiciliario. Toda persona en este momento que presente un cuadro gripal tiene que irse
a casa a tener un aislamiento domiciliario. Entiendo y entendemos que por las situaciones de nuestro país, donde la mitad de las personas viven en pobreza, con muchas carencias, no pueden llevar a cabo un aislamiento de yo me encierro en mi recámara y ustedes hagan lo que quieran en el resto de la casa. Eso no se puede, porque en una gran medida de los hogares de México y de Latinoamérica, la gente vive confinada. Muchas personas incluso las habitaciones son de un solo cuarto y el bañito está afuera, y a veces ni siquiera es un baño con agua corriente, es una letrina. Entonces es una realidad en este país, esta que les estoy platicando. Sin embargo, se pueden llevar a cabo también las medidas, en la medida de lo posible se pueden instaurar estas recomendaciones generales para el aislamiento domiciliario. Entonces, pues, el hecho de que no haya suficientes pruebas no quiere decir que no va a llegar gente con neumonía atípica, es decir, con una manifestación no típica de las neumonías que vemos todo el tiempo, y que esa persona no va a recibir atención. Al final, ese caso, por supuesto que se va a reportar en la estadística. Toda unidad hospitalaria, todo centro de salud que ustedes conozcan, que vean, todo hospital, aunque sea particular, tiene que reportar de manera semanal, y esto es algo muy estricto y es algo bien vigilado por la autoridad sanitaria en México. Tiene que reportar los casos de enfermedades que reportan. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. No se dejen llevar por las falsas noticias. Si una persona llega con una neumonía atípica, a lo mejor no va a tener la prueba y entonces no dice el diagnóstico COVID-19, pero sí va a decir neumonía atípica o neumonía no especificada. Y ese tipo de neumonías, si son muchas como dicen, se van a reportar en ese papel que se llama SUIVE, y va a entrar al análisis de la Secretaría. Además, esos datos son abiertos. No hay nada escondido aquí. Dejemos el sospechosismo. Además, pónganse en la situación. Ustedes, en el caso que yo no quiero que ustedes jamás tengan, pero en el caso hipotético, yo tengo un familiar que llevo a urgencias porque tiene un cuadro gripal que se agrava con insuficiencia respiratoria, y lo llevo al hospital y rápidamente lo intuban y todo, me dicen que está muy grave, que puede morir, pasa a la terapia intensiva y desafortunadamente mi familiar fallece. ¿Qué es lo primero que ustedes van a pensar, sobre todo con toda la histeria que estamos viviendo en este momento? Pues que su familiar se murió de coronavirus. ¿Y qué es la segunda respuesta que van a tener ustedes? Pues que ustedes también están contagiados, y los hijos y los hermanos y todas las personas que estuvieron en contacto. Entonces la gente no se queda con los brazos cruzados. Y si la persona llegó por todos estos datos y el certificado de defunción dice que se murió de insuficiencia renal, pues yo no creo que la gente se vaya a prestar a una mentira de ese calado. Yo no creo que los médicos, y conozco cómo funciona el ámbito médico, y que el personal de salud, las enfermeras, etcétera, se vayan a prestar a echar una mentira. ¿Cuál sería la ganancia de mentir sobre el diagnóstico de un paciente, cuando además todo el motivo por el cual llega un paciente y todos los estudios que se le piden, las radiografías, etcétera, están consignados en un expediente clínico? Entonces, de verdad, no vale la pena estar desgastándose con esas mentiras. Yo se los digo con toda franqueza, es absolutamente muy complicado. Es muy complicado echar mentiras sobre los casos de personas con COVID-19, confirmados o no, que están llegando a los hospitales. Entonces, no caigamos en ese pánico. Es sumamente difícil ocultar el sol con un dedo. También les quiero decir que también, como parte de la batería de falsas noticias que se estuvieron dando el día de hoy, hacen una comparativa, incluso algunos periódicos lo sacaron,
que cómo es posible que los estados fronterizos de la Unión Americana tengan miles de casos y que en México se reporten decenas de casos. Me refiero en Coahuila, Baja California, en Chihuahua. ¿Cómo es posible que ellos, con los estados colindantes de Estados Unidos, haya gran diferencia? Pues yo se los he dicho desde el primer momento. Las epidemias son fenómenos multifactoriales, son muchos fenómenos que se tienen que cruzar para dar un resultado. Y lo mismo que están criticando y poniendo en duda en nuestro país, también se puede ver en la frontera norte de los Estados Unidos. Revisen por favor los casos en esta liga que yo les he estado compartiendo de la Universidad de Johns Hopkins, que es de donde yo les comparto los datos. Fíjense los casos que se reportan en Canadá y los casos que se reportan en los estados fronterizos de los Estados Unidos, o sea, las dos fronteras. Sucede exactamente el mismo fenómeno. Por ejemplo, Nueva York. Ahorita vamos a improvisar, mostrarles el dato, porque quiero que lo vean, porque esto es una fuerte noticia y que ha sido motivo de muchas preguntas, incluso con colegas médicos, discusiones médicas. Miren, esta es... vamos a mover aquí esto para mostrarles. Espero que se pueda más o menos ver. Ay, más o menos, pero aquí está Nueva York. De manera fronteriza tiene Montreal en Canadá. Aquí ustedes no ven puntos rojos como acá en Estados Unidos. Si nos vamos hacia acá, hacia donde tenemos acá tenemos el acá está. Acá tenemos, por ejemplo, la ciudad de Detroit con muchos casos, pero de manera colindante, cerquita, está Toronto. Buffalo en Estados Unidos también está cerquita de la ciudad de Toronto. Buffalo es este punto rojo. Y acá en Toronto pues no ven puntos rojos. Esto es Canadá y esto es Estados Unidos. Y acá ven Detroit, Waterford. Y vámonos más hacia el oeste, donde también tenemos una orientación adecuada. Miren, aquí tenemos a Washington, el estado de Washington, donde hay puntos rojos. Hay muchos casos por ahí. Y aquí de manera importante, aquí tenemos a Canadá, aquí tenemos a Seattle, Tacoma, Olympia, como tal Washington. Y aquí tenemos aquí cerquita de Everett, una ciudad que tiene muchos casos en Estados Unidos, de Seattle también. La ciudad más cercana e importante de Canadá es Vancouver. Y Vancouver ni siquiera pintan un punto rojo porque realmente son pocos los casos que se están presentando ahí. Portland, un poquito más lejos, Salem. Todas estas ciudades están teniendo una casuística relevante. Estas ciudades del estado fronterizo de Washington y de Oregon. Pero ese fenómeno no se ve en Canadá. Y que entonces si dicen que los mexicanos, las autoridades mexicanas mienten, entonces también mienten en Canadá. Ahora vámonos también a otra parte del mundo. Recuerdan que, ahorita en número de casos, España, no recuerdo si se encuentra en el tercero o el cuarto. Pero una ciudad azotada en este momento por la pandemia es Barcelona. Barcelona tiene
miles de casos en este momento y pues tampoco es tan grande para la... O sea, es desproporcionado el número de casos que tienen. Entonces, acá tenemos pues a Cataluña. Aquí tenemos un puntito rojo y tenemos a Toulouse aquí, a Bordeaux en Francia, y acá no, en este punto no hay sitios rojos, y en España, aquí en esta ciudad fronteriza sí. Entonces realmente lo que quiero hacer con esto es que no se pueden explicar estos fenómenos de una forma simplista de 1 más 1 es 2. Implican muchas más situaciones. Puede implicar sobre todo la movilidad, qué tanto se desplaza la gente de ahí, de un lado a otro y a otras ciudades y al mundo entero. Implica qué hábitos de vida diaria tiene la gente ahí, a qué se dedican las personas. Y la verdad es que ustedes lo saben, en Estados Unidos de una ciudad del lado mexicano a una ciudad fronteriza de un par de kilómetros en los Estados Unidos, la actividad de las personas es muy diferente. Los hábitos de consumo cambian, muchas cosas cambian. Incluso pues pequeñas variaciones del clima podrían explicar situaciones diferentes. Qué tan fuerte, qué tan oportuno es el sistema de salud, qué tan robusto y qué tan oportuno es el sistema de salud de un país a otro. Entonces, la relación geográfica de los países en sus fronteras no explica los fenómenos. Entonces, definitivamente el hecho de hacer un análisis simplista de que por qué México tiene poquitos casos en la frontera y por qué Estados Unidos tiene muchos casos en sus fronteras, pues es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo. De veras, métanse a esta página de Johns Hopkins y hagan un análisis, o sea, cómo Suiza tiene poquitos casos y cómo Francia tiene más casos, ¿no? Y a donde quiera que ustedes, en cualquier región del mundo que ustedes busquen, hay lugares con poquitos casos y de repente lugares con muchos casos. Entonces, este juego de hacer querer pensar que las autoridades están mintiendo, pues por lo menos en la gran mayoría de los países no sucede. Yo creo que en países donde la información se oculta, que son esos típicos países donde no hay democracia, es posible que se pueda manejar la información con términos propagandísticos. Incluso en el mismo China podría suceder eso. Sin embargo, China está en el ojo del huracán, está en el ojo, es el punto de enfoque de todo el mundo. Entonces me costaría incluso trabajo pensar que los datos se están escondiendo. Entonces, pues los invito a no caer en el pánico una vez más, a no dejarnos llevar por las falsas noticias. Los fenómenos de muchos o pocos casos en el mundo obedecen a una gran cantidad de factores que no se explican solo por la relación geográfica. Muy bien. Yo sé que tal vez no fue muy efectiva la visualización que les puse, pero les voy a volver a compartir la liga para que ustedes mismos corroboren los datos de cómo efectivamente hay una diferencia en la distribución de los casos entre un país y otro, aunque estén pegaditos. Y me dice Ricardo Almara Soladoc aquí al pendiente de sus comentarios. Gracias, Ricardo. Mari Alarcón, buenas noches. Igualmente, Mari. Lluvia me dice, hola Ángel, nuevamente gracias por el acompañamiento ante la contingencia, siempre es grato y tranquilizante escucharte, te mando un abrazo. De la misma manera, Lluvia. Quiero ser enfático una vez más en que ese equipo que ni siquiera es tan sofisticado, saludos Marco,
Ni siquiera es tan sofisticado el equipo que se requiere. Si en este momento yo tuviera que valorar a un paciente aquí en mi consulta, yo no me pongo más que un cubrebocas común y corriente, porque yo soy personal de alto riesgo de tener la infección y a lo mejor ni cuenta me he dado porque no he tenido síntomas. Me pongo un cubrebocas para proteger al paciente aunque me venga a ver por gripa. Y solo estoy viendo las gripas que son sugestivas de algo más, de un problema más serio. Y cuando mucho ya por ser un poquito paranoide, pues me pongo estos gogles que no tienen aumento, que solamente pues me protegen de las gotas. Pero yo soy, de todas maneras, es de bajo riesgo lo que yo estoy haciendo aquí en mi consultorio. Pero si yo tuviera que intubar a un paciente grave en urgencias, que le voy a meter una palanquita por la lengua para desplazarla, y que yo pueda ver las cuerdas vocales y que yo pueda ver su tráquea, y por ahí voy a meter un tubito para conectarlo a un respirador y voy a dormir a esa persona porque no puede respirar, y lo voy a ayudar de manera temporal con ese ventilador mecánico. Bueno, ahí sí me estoy exponiendo de manera importante con las secreciones de ese paciente. Entonces me pongo mis gogles y me voy a poner un cubrebocas de alta eficiencia, un cubrebocas de N95, que en los hospitales pues bueno deben de tenerlos. Yo espero que así sea. Sí, también sé de colegas que los tienen que comprar por su cuenta, pero digamos, esa es la medida extrema. Ya eso que ustedes ven de que los trajes y que unas cosas que parecen como de las guerras de las galaxias, esas son mentiras. Eso no es equipo necesario. Las personas, además de tener la sana distancia y quedarnos en casa para que la diseminación o el contagio del virus sea más lento, no pararlo, escúchenme bien por favor, sea más lento, son las medidas más efectivas. Y destaco antes que eso, ya saben, su alcoholito, su lavado frecuente de manos, tener cuidado con las secreciones, con el estornudo de etiqueta o abajo de la ropa, y evitar, de verdad, evitar, y esto es regla universal, tocarnos las partes húmedas, o sea, las mucosas de nuestra cara. La gran mayoría de las personas que se contagia es por agarrarse la cara. Mantener la sana distancia, recuerden que nos ayuda a que unas microgotas o gotículas, como le dice la OMS, o flush, como le dicen los anglosajones, son estas microgotas que las podemos respirar y que van a estar flotando 1 metro en un diámetro circundante a la persona. Bueno, si llegamos y respiramos eso, sí nos podemos contagiar también. Pero el virus no viaja kilómetros o metros en el aire, muchos metros, para contagiar. Entonces, el contagio es persona a persona. Si no queremos infectarnos, evitemos el contagio persona a persona con estas simples medidas que además se extrapolan a la gente de mayor riesgo, esa gente que está en los hospitales. Entonces, dejémonos de las películas, dejémonos de la ciencia ficción. Este es un problema real y hay que tomar medidas como estas, que ni siquiera son tan complicadas. Lo que realmente es complicado ahorita es parar las líneas de producción, parar negocios, parar el ingreso de muchas personas. Ese sí es un verdadero problema, pero hay que bajarnos de esa nube de la ciencia ficción, por favor. Lavado continuo de manos y tener cuidado con las secreciones. Tener cuidado con las secreciones, que eso nos lleva a la sana distancia. Me dice Marco, tengo una pregunta, ahorita la leemos. Me dice Morales Magui, gracias por la información. Nora Irene me dice, aquí en Morelos las personas piensan que es una falacia la existencia del virus y nadie se está quedando en casa. Bueno, eso es muy lamentable, aunque no podemos generalizar. O sea, hay mucha gente que no podrá por lo que sea, porque no quiere cooperar, porque piensa que es una falacia o porque tiene que trabajar.
pero ojalá pues nosotros podamos difundir esta información. Traten de hablar con la gente, de razonar un poco. Si ustedes conocen a alguna persona que esté en la calle, traten de razonar con ellos. A título personal, yo he ido a comprar tortillas y a comprar víveres, he ido al cajero y yo amablemente le digo a las personas que tenemos que guardar distancia por seguridad de todos. Hay quien me ve feo, pero lo hace. Hay quien me da las gracias, hay quien me pide mayor información. Porque bueno, aquí nosotros somos privilegiados y podemos tener este medio de información, pero hay mucha gente que no tiene la información de manera fácil y nosotros también podemos colaborar un poquito con educarlos. Y de verdad yo no me he encontrado a ninguna persona agresiva en la calle que no quiera cooperar con estas medidas. Me dice Marco, ¿cuánto dura el virus en una superficie, ya sea una mesa o la chapa de una puerta? Bueno, hay un estudio reciente que es muy preliminar, sin embargo, pues asuman que el virus puede durar viable por lo menos unas 72 horas. Por eso la recomendación también de estar pasando un trapito de manera constante en toda la situación, en todos los lugares donde tocamos de manera frecuente, sobre todo si hay gente que está saliendo y entrando a la casa, como los que tienen que salir a trabajar, o como yo aquí en mi consultorio, si vienen personas, pues hay que estar pasando un trapito por todos los lugares comunes, ¿no? Que en este caso sería mi escritorio, las sillas, el piso trapearlo, la sala de espera. Todo hay que pasarle un trapito, ya saben, no tiene que ser una solución súper sofisticada de Hollywood, tiene que ser simple y sencillamente un limpiador multiusos. Me dice Ricardo Almaraz, algunas sugerencias para quienes están inmunodeprimidos y necesitan salir a revisiones médicas de manera esporádica. Bueno, tiene que ser de manera esporádica, Ricardo. No es ahorita obligado tener que salir a las consultas a menos que sea de forzada necesidad. Yo con mis pacientes estoy atendiéndolos por teléfono en su gran mayoría o por mensajes. Son realmente pocos los pacientes que tienen que venir a una revisión. Y bueno, pues estas personas lo que tienen que hacer es justamente lo que estoy platicando. No hay más, no hay ciencia ficción, no hay magia en esto. Lavarse las manos de manera frecuente. A lo mejor esa persona inmunosuprimida no se va a contagiar de este virus, pero se puede contagiar de otra cosa. Entonces ahí sí puede tener cabida un cubrebocas. Si es de alta eficiencia, mejor. Estar con las medidas de sana distancia. En la medida de lo posible que evitar el transporte público. Y pues no hay más, o sea, no, realmente es que las medidas son tan sencillas. Lo más eficiente es esto que les estoy platicando. Estamos acostumbrados en esta cultura posmoderna de que si algo es sencillo y fácil, entonces no sirve. O sea, así como tener una dieta sencilla todos los días, que además ni nos va a costar tiempo prepararla, ni tampoco es tan cara, y hacer un poquito de ejercicio, como es algo muy sencillo, pues eso no. Mejor vamos a comprarnos los licuados de 200,000 pesos, porque eso sí es ciencia ficción, se lo toman las personas de la NASA que van a la luna. Y la vida no es así, realmente las cosas sencillas, las menos complejas, suelen ser las más efectivas. Analícenlo y se van a dar cuenta de que esa regla se cumple. Igual en medicina, la medicina preventiva es la más barata, por mucho la más barata y la más eficiente. Pero nuestros gobiernos nos mienten con hospitales de súper, hiper, tercer nivel, con el tomógrafo que costó $50 millones. ¿Cuántas personas se van a poder meter a ese tomógrafo? Y si estamos hablando que una persona necesita meterse a ese tomógrafo es porque tiene una enfermedad grave, que cuesta muchísimo trabajo, dinero tratarla, cuando si esa persona hubiese dejado de fumar, si esa persona se hubiese puesto a hacer un poco de ejercicio, si esa persona hubiese
tenido una alimentación un poco más saludable, ni siquiera tan saludable, pero más saludable, a lo mejor hubiese prevenido esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hubiese prevenido ese infarto cerebral, hubiese prevenido el cáncer fulano o sutano. Realmente estamos muy acostumbrados, estamos endiosados con la complejidad, con Hollywood, con lo que vemos en las películas. No es así la medicina, no es así, como les digo, casi todo lo que está en la vida. En las cosas que ustedes hagan en la vida, realmente las cosas más sencillas, pero hechas en su debido tiempo, con oportunidad y bien hechas, les van a ahorrar muchos problemas. Es como si una persona tiene un automóvil y no lo lleva al servicio como le dice el manual de su coche que tiene que hacer, entonces en vez de cambiarle un empaque a su coche, al rato le tiene que cambiar el motor, y el empaque costaba 50 pesos y la revisión costaba 800 pesos, y entonces al rato pues tiene que gastar de golpe 35,000 pesos. Pues así, esos ejemplos tan sencillos son en el diario acontecer de nuestras vidas en las diferentes materias. Me dice Sua, gracias por las sugerencias, aquí pendiente desde mi encierro. Pues sí, aquí estamos, todos los que podamos tener el privilegio del encierro, así nos tenemos que quedar. Esto va a relancecer la propagación del contagio. Esto nos va a dar oportunidad a todos, de los que no corramos con mucha suerte, de que si desarrollamos la enfermedad seria, podamos recibir una atención médica oportuna. No todas las personas tampoco tenemos el privilegio de la información. De verdad, yo estoy segurísimo que ustedes, por lo menos a una persona cercana a ustedes, le podrán transmitir un resumen de lo que aquí estamos platicando. De verdad, estoy seguro. Por ejemplo, una persona que sea amistad de ustedes, que a lo mejor no tiene la oportunidad de sentarse a escuchar noticias o leerlas, ustedes le pueden platicar un poquito de eso. Una persona que trabaje con ustedes, una persona incluso de su propia familia, tantas personas que ustedes de una manera sencilla, de una manera educada, cortés, le puedan transmitir un mensaje sencillo. De verdad, yo aprovecho en cada momento a cualquier persona de darles un mensaje, así como lo hago con ustedes. Cualquier persona que yo me topo, obviamente pues debe de haber cierta circunstancia, debe de haber empatía para poder transmitir el mensaje, pero yo creo que todos aquí nos podemos comprometer a educar un poquito a las personas que están cerca de nosotros, y podemos hacer que este mensaje se propague y que de esa manera tengamos un beneficio todos, no nomás los mexicanos, no nomás los que viven en su ciudad, en su estado, sino en todo el mundo. Recuerden que esta es una pandemia, es decir, una enfermedad que se ha propagado por todo el mundo. Necesito ir por medicamento a mi clínica. ¿Qué me aconsejas? Pues la sana distancia, Silvia. Cuando hagas la cola para ir, guarden ese 1.5 metros de distancia entre una y otra persona. Si tú tienes algún síntoma, ponte tu cubreboca. Me refiero a algún síntoma respiratorio. En el transporte público, pues trata de no viajar en una hora pico. Y si tienes el privilegio de poder transportarte de alguna otra manera, pues eso va a estar muy bien también. Y me dice Beatriz Trejo, buenas noches, saludos doctor. Igualmente saludos. Esmeralda Muñoz, buenas noches doctor, gracias por tomarse el tiempo para que nos explique lo del virus. Con mucho gusto. Pues es justamente lo que yo les estoy invitando a hacer. Yo siento un compromiso social y también con mis pacientes de transmitirles un poco de mensajes positivos, de aterrizar la información. No estamos muy acostumbrados a leer
y hacerlo así nos hace la información mucho más digerible. Yo me doy cuenta, los videos, incluso aquí en este canal, tienen mucha mayor aceptación, son vistos por miles de personas, pero una publicación por escrito puede tener 10 o 150 o 200 visitas, cuando mucho. Y bueno, trato pues de acercar un poquito más la información. Y por cierto, es obligado, por favor, que todos ustedes revisen una publicación que hice el día de hoy, que dice aislamiento domiciliario. Es un muy buen video que me encontré en la red y que yo lo tropicalicé para ustedes con texto, para que toda persona que ustedes vean, que ustedes o personas que viven con ustedes o conocidos, etcétera, les transmitan esa información. Es lo mínimo que podemos hacer. No hay ningún país en el mundo que pueda hacerle pruebas a todos sus ciudadanos, y mucho menos a estas alturas cuando hay una gran demanda en el mundo entero. Entonces, toda persona que tenga síntomas gripales sin un síntoma de gravedad, que específicamente es la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, esas personas deben de quedarse en su casa, idealmente hablar a la autoridad sanitaria o hablarme a mí o a su médico para que les dé información que haga falta y tal vez recetarles algún medicamento sintomático, y ustedes deben asumir que tienen COVID-19 o influenza, no sé, también la influenza puede ser grave o seria pues en cuanto al contagio más bien. Y entonces ustedes pues no tienen por qué ir a contagiar a más personas con la enfermedad. Entonces ustedes van a tomar van a tomar y van a implementar esas medidas en su casa para no contagiar a las demás personas que viven con ustedes, y mucho menos a las que están en la calle. Son medidas muy sencillas que ampliamente hemos platicado aquí y que quiero por favor que revisen ese video para que lo implementen. Esas son las medidas más eficaces para controlar este problema en todo el mundo. Aunque nosotros les encante a muchas personas decir que México es un país tercermundista y denostar todo lo que hacemos aquí en México y en Latinoamérica, bájense de esa nube. La ciencia ficción no sirve en este caso y ya les dije, muchas cosas de la vida. Aquí lo que importa son estas medidas básicas, y si no hay la prueba, no importa. Vamos a asumir que nosotros tenemos COVID-19 o influenza, lo que quieran, y nos vamos a cuidar y no vamos a contagiar a otros. Espero de verdad que este mensaje quede muy claro y que lo difundan. Hay que razonar un poquito la información. Pongan el caso, vamos rápidamente a platicar, nada más quiero que ustedes lo razonen. Una persona tiene gripa y por azares del destino le toca que va a un centro de salud y se hace la prueba, o esa persona tiene 20,000 pesos para pagar, o 5,000 o lo que sea para pagarse una prueba, y le sale positiva la prueba. A ver, díganme, ¿qué va a hacer esa persona con la prueba positiva? Sus síntomas, hagan de cuenta, una persona como yo, de edad mediana, no tengo factores de riesgo, no tengo enfermedades crónicas, nada que no tomo ningún medicamento, pero amanecí con un poco de fiebre, digamos 38 grados, me duele la garganta, y entonces voy a un centro de salud y me dicen, te podemos hacer ahorita la prueba, y me la hago, y pues bueno, yo voy y hago mi vida común y corriente como lo haría cualquier persona de las que no escuchan estos videos y no atiende a la información oficial. Se va y hace su vida, no le importa, y al día siguiente le llaman y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes positiva la prueba. A ver, ¿esa persona qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Va a ir a hospitalizarse? Pues no, porque esa cama la requiere alguien más. Y además,
yendo a lugares concurridos como un hospital, sin estar grave, pues corre el riesgo de infectar a otros. Ahí va a llegar a una sala de espera y va a infectar a otro que iba por diarrea, a una mujer que iba porque ya le estaba empezando el trabajo de parto, a Juan de las Pitas que llegó ahí a bolearle los zapatos y lo va a contagiar, ¿no? Y bueno, le sale positiva la prueba y entonces ¿qué va a hacer esa persona? Por supuesto que se va a estresar, por supuesto que se va a sentir súper preocupada, sobre todo por la gran cantidad de información falsa y la gran mediatización de este problema de salud pública. ¿Cómo la va a pasar emocionalmente esa persona? Va a llegar y le va a decir a sus familiares, oye, fíjate que salí positivo. ¿Saben el grado de crisis y de incertidumbre? Esa persona además va a demandar un tratamiento, aunque no tenga síntomas, va a demandar, les juro que va a demandar un tratamiento. Esa persona no va a entender que no existe un tratamiento. Entonces, y al final, el tratamiento va a ser el mismo. Vete a tu casa con aislamiento domiciliario, aquí está tu paracetamol, aquí está tu loratadina, en 14 días te vuelvo a valorar y toma estas medidas de aislamiento domiciliario para que no contagies a la gente que vive contigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de en ese contexto de alguien asintomático sin factores de riesgo hacerse la prueba o no hacérsela? Cuando al final se tiene que hacer lo mismo. Si se dan cuenta, eso se llama ociosidad en una palabra. Entonces, en un momento de emergencia, la ociosidad se multiplica por 10. Porque estamos quitando el recurso para otra persona que sí lo necesita. Nos cuesta mucho trabajo en este estilo de vida moderno, en el cual nos hemos vuelto muy individualistas, pensar en grupo, pensar en colectivo. ¿Sí me explico? Estoy planteando este caso desde la gran mayoría de los casos, personas que tendrán síntomas leves, ¿no? Una persona con factores de riesgo o con dificultad respiratoria que empieza con un cuadro gripal, ese sí es obligado que demande atención médica, por lo menos por teléfono, por lo menos. Esa persona, a lo mejor el COVID en una persona, por ejemplo, con diabetes y que no está bien controlada, empieza con síntomas respiratorios y la glucosa se le sube a 400. ¿Por qué? Porque cualquier infección aumenta la resistencia a la insulina y la glucosa se va, pero también es hipertenso. Y entonces tiene la presión alta, le duele la cabeza, no se siente bien. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Pues hay que hospitalizarla. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. ¿Por qué? Porque además hay datos suficientes, clínicos y de laboratorio, de que esa persona necesita estar hospitalizada. Y es ese 10% que nos está reportando la autoridad. Bueno, esa persona se hospitaliza y para ese tipo de pacientes sí se están destinando las pruebas. Al menos teóricamente eso es lo que nos dice la autoridad. A esos pacientes sí se les están destinando las pruebas. Entonces, sí dense cuenta, las cosas tienen una razón de ser. Hay un fundamento para actuar de una u otra forma. Entonces, por eso, a partir de que entramos a la fase 2, donde ya hay casos de por todos lados que nos van a caer, ya no necesitamos la prueba. Necesitamos la definición operacional, que es simple y sencillamente un cuadro gripal. Cualquier persona en este momento con cuadro gripal y no síntomas graves, asumimos que tiene COVID y se va a su casa. Si tiene factores de riesgo o dificultad respiratoria, se va al hospital. Así de fácil, no sé si me doy a entender. Pero ya bájense de la nube, y a quienes estén metiendo todo este tipo de basura en la cabeza, la prueba ya queda en un segundo término en este momento. Además, ok, a una persona grave, a esos que están graves, pues tiene COVID, el tratamiento no va a cambiar, el tratamiento va a ser el mismo.
De todas maneras, a esa persona se le van a hacer cultivos, se le van a descartar otros problemas que puedan presentarse durante la hospitalización, pero eso ya es un protocolo médico de toda la vida. De toda la vida se tienen que hacer cultivos a una neumonía. Entonces, mucha gente opina, muchos opinólogos, gente que se dedica a opinar de elecciones, gente que se dedica a opinar de la corrupción, gente que se dedica el mismo individuo, que se dedica a opinar de temas de seguridad, que opinan de feminismo, que opinan de la bolsa de valores, que opinan del dólar, que opinan de la guerra, del conflicto del Medio Oriente, que opinan de tecnología, opinan de todo y ahora también opinan de epidemiología. Es de verdad el mundo de la posmodernidad, o sea, el mundo de donde las mentiras dichas muchas veces se vuelven realidad. Y gracias mucho a las redes sociales. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un poquito de criterio. Y hay que hacerle caso a las autoridades. Los que confían en mí, yo les agradezco mucho que confíen en mí, pero los invito a razonar la información que yo les estoy transmitiendo aquí. Por supuesto que esto se puede prestar a diferentes puntos de vista y los cuales son válidos, pero argumentar con fundamento, eso es lo que nos permite estar más cercanos a la realidad, porque mucha gente puede escuchar ahorita esto y me sale con que yo tengo un primo que su vecina le pasó esto y el doctor le dijo esto y lo otro. Para empezar, a mí no me consta si existe la vecina del primo. Para empezar, a mí no me consta si el doctor existe. Para empezar, a mí no me consta si el doctor mandó tal o cual estudio y tal tratamiento y no me consta cuál fue el resultado al final. ¿Sí me explico? Entonces todo se vuelve un mitote. La información que podemos analizar es la que todos aquí podemos obtener y que la podemos analizar y que ese resultado se puede obtener aquí y en China. Eso se llama ciencia y no tenemos algo mejor los humanos para poder tener una directriz en las decisiones, sobre todo tratándose de salud y de salud pública. La epidemiología es una ciencia que en gran medida se basa en la estadística. Sin embargo, no es una ciencia exacta, es multifactorial y ya hace ratito platicamos importantemente del problema de que por qué en las fronteras, de un lado y del otro de la frontera, de una frontera entre dos países, no se presenta el mismo fenómeno. Pues bueno, es porque ese fenómeno obedece a muchas circunstancias. No es una situación de negro o blanco, no es una situación de 1 más 1 es 2. Pues muy bien, hoy la verdad es que me eché a andar porque fue un día de los más fuertes que he visto de falsas noticias y la gente realmente se estresa, la gente realmente empieza a dudar en nosotros los médicos, la gente realmente se pone a dudar en nuestras instituciones de salud y entonces ¿en quién van a creer? Eso también es algo, esa crisis de credibilidad es un problema social también y por supuesto que también yo voy a echar mano en lo que a mí me toque para ponerlos a ustedes a sacar sus conclusiones y ofrecerles un poquito de fundamentos para tomar para sacar conclusiones, pues muy bien, no se dejen llevar por las fake news. Eso también implica lo que platicamos aquí todos los días, la responsabilidad de cuidarme yo, de cuidar a mi familia y de cuidar a todos los que están alrededor de mí y de informarme bien y de no difundir noticias falsas, sobre todo esas cadenitas de WhatsApp, de verdad. Eso tiene una probabilidad del 90% de ser mentiras. Por favor, alertas con eso. Y la empatía también tiene que ver con esto que yo les acabo de invitar. Traten de informar, traten por lo menos enseñarle a una persona de que se tiene que lavar las manos 20 veces al día
y si pueden enseñarle la técnica mucho mejor, invítenlo a utilizar, a traer en la bolsa una solución sanitizante. Yo creo que todos podemos comprometernos también a difundir un poco de información positiva. Háganlo verbalmente de preferencia. Ahorita no podemos estar en contacto, pero por lo menos verbalmente. Un platicado, a lo mejor si hay la confianza hasta en una videollamada, pero también podemos tener la empatía de compartir un poquito de lo que nosotros ya sabemos con quienes no. Y también la empatía de compartir mi tiempo para ayudar a mi vecino, que es una persona mayor o con factores de riesgo. Hay una campaña muy bonita que me estoy animando a hacerla también, de poner una mesa con despensa y que la gente se sirva. O sea, toma lo que te hace falta y si te sobra algo, déjalo aquí para que otra persona lo ocupe. Ya mucha de la gente que tiene que ganarse el pan todos los días realmente ya está empezando a padecer hambre, así como se los digo. Recuerden que este es un país de muchos millones de pobres. Por lo menos la mitad de las personas aquí en México tienen pobreza y por lo menos 25 millones de personas aquí en México tienen pobreza alimentaria. No podemos darle la espalda, mucho menos en esta circunstancia. Pues muy bien, yo les mando un abrazo, gracias por acompañarme, gracias porque ustedes me acompañaron a mí, gracias por acompañarse entre ustedes y nos vemos el día de mañana. No dejen por favor de visitar la publicación del aislamiento domiciliario. Nos vemos pronto, hasta mañana.